La conservación de la carga en reacciones químicas. En la lección anterior, examinamos la ley de conservación de la masa. En esta, abordaremos la conservación de la carga. La ley de conservación de la carga se deriva de la ley de conservación de la materia. Según la teoría atómica de Thomson, hemos comprendido que los electrones son partículas de materia y, por lo tanto, están sujetos a las leyes de conservación. En consecuencia, el número de partículas electrónicas debe conservarse en una reacción química en la cual algún átomo las emita o las absorba. En consecuencia, al examinar una ecuación química general, no se observarán rastros directos de los electrones como partículas, ya que estos son liberados durante la oxidación de algún elemento y capturados durante la reducción de otro. Esto implica que solo un par de elementos dentro de la colección de sustancias involucradas en una reacción química mostrarán evidencia de los electrones transferidos, manifestados a través de cambios en sus cargas relativas o estados de oxidación. Además, es importante destacar que no todas las reacciones químicas implican transferencias de electrones. Por esta razón, se ha establecido una categoría especial en la química inorgánica para las reacciones de transferencia de electrones, conocidas como reacciones de óxido-reducción o redox, para abreviar. Medias reacciones. Ahora bien, considerando que los electrones son las únicas partículas movilizadas entre átomos con la capacidad de inducir cambios en los estados de oxidación, y dado que este proceso ocurre en pares, ¿es posible analizar únicamente la media reacción de pérdida u oxidación, separada de su contraparte de ganancia o reducción? La respuesta a esto proviene de un diseño experimental conocido como electrólisis. Al electrolizar agua, las reacciones que generan hidrógeno y oxígeno pueden ser separadas en dos extremos del contenedor mediante dos electrodos, permitiendo la purificación de los gases de manera individual. Físicamente, esto implica que las medias reacciones se separan, similar a los polos que se separan en un imán. Un ejemplo más extremo es la celda galvánica, donde cada media reacción ocurre en frascos separados, conectados únicamente por el cable del circuito de la batería en el sentido no espontáneo, o el motor o foco de luz en el sentido espontáneo, junto con un puente salino. Dado que los diseños experimentales indican que las medias reacciones pueden ocurrir de manera separada, podemos argumentar algorítmicamente que una reacción redox global puede descomponerse en dos medias reacciones. ¿Los electrones fluyen? Cuando nos referimos al flujo eléctrico, es común pensar que se trata del movimiento físico de electrones, tal como se representa en diagramas y animaciones. Sin embargo, según algunos físicos, la realidad es más compleja. El flujo eléctrico involucra no solo el desplazamiento de electrones, sino también el concepto más abstracto de carga eléctrica. En términos sencillos, la electricidad es el resultado de la transferencia de carga a lo largo de un conductor. Esta transferencia puede implicar la movilidad de electrones, pero también puede ocurrir mediante agujeros en la estructura cristalina de materiales semiconductores. Así, el flujo eléctrico se interpreta como un fenómeno que va más allá de la simple migración de partículas físicas, abarcando el concepto más amplio de la carga eléctrica en sí misma, lo que confiere una comprensión más completa del fenómeno eléctrico. Comprender el flujo de electrones puede resultar complejo, ya que a menudo se recurre a analogías para acercarnos al concepto. Por ejemplo, si describo un animal cuadrúpedo, grande, que se alimenta de pasto, vive en rebaños y tiene un gran cuerno saliendo de su nariz, es probable que utilices la analogía del unicornio de fantasía, aunque el verdadero fenómeno sea el elasmoterio,
cercano, pero al mismo tiempo diferente. De manera análoga, para comprender los fenómenos eléctricos, es necesario recurrir a analogías que se aproximen al fenómeno, no de manera exacta, pero lo suficiente como para entender a grandes rasgos lo que sucede. Una analogía útil es la comparación entre el flujo eléctrico y la transferencia de trabajo en una ola. En una ola, el agua apenas se desplaza físicamente, pero la energía se transfiere a lo largo de grandes distancias. De manera similar, en un circuito eléctrico, la corriente de electrones puede moverse a través del conductor, pero es la energía asociada con el movimiento de esas cargas la que se transfiere a lo largo del circuito. En lugar de enfocarnos únicamente en el desplazamiento físico de electrones, dirigimos la atención hacia la energía eléctrica que fluye a través del sistema, esencial para entender fenómenos eléctricos en términos más abstractos pero significativos. En un circuito eléctrico, la energía se jala a través del conductor debido a la diferencia de potencial, semejante al efecto gravitatorio en el que un objeto es atraído hacia la Tierra. La diferencia de potencial, medida en voltios, actúa como la fuerza impulsora que impulsa el flujo de corriente eléctrica. Podemos comparar el extremo positivo de la diferencia de potencial con una posición más baja, similar a cómo un objeto tiende a moverse hacia abajo en un campo gravitatorio. Esta analogía facilita la comprensión de cómo la energía eléctrica se desplaza a través de un circuito en respuesta a las diferencias de potencial, de manera análoga a cómo un objeto se mueve en respuesta a la gravedad. Las cargas de las partículas. Dado que los átomos pueden absorber o perder electrones, esto da lugar a la generación de cargas relativas comúnmente conocidas como estados de oxidación. Sin embargo, el simple hecho de que un elemento presente un estado de oxidación diferente de cero no es suficiente para determinar si ha ocurrido un flujo de electrones en la reacción que estamos analizando. La tarea consiste en comparar las cargas entre productos y reactivos de todas las partículas de un mismo elemento sospechoso. La dificultad radica en cómo analizar todas las partículas de un elemento en los compuestos y en la reacción química. Analizamos la carga para un conjunto de partículas representadas de la siguiente manera. La carga total de un elemento es igual a la suma de todas las partículas de ese elemento, es decir, todos sus átomos multiplicados por la carga relativa de ese elemento. En la lección sobre la conservación del número de átomos, establecimos que el total de átomos de un elemento insertado en una molécula estructurada en una reacción química es el producto del subíndice por el número estequiométrico. Así, si multiplicamos este resultado por la carga relativa del elemento, podemos calcular la carga total de un elemento por molécula. Posteriormente, simplemente sumamos todos estos productos para una reacción química, y deberíamos obtener una suma total de cargas igual a cero, en cumplimiento de la conservación de la carga. Usando la ley de la conservación de la carga en una reacción química determina el número de electrones en una media reacción de oxidación o reducción. Entonces, la ley de la conservación de la carga, como discutimos en la parte teórica, va a establecer que es una suma cero entre el número total de cargas de la reacción química entre reactantes y productos, la cual podemos vincular a la ley de la conservación de la masa, es decir, multiplicar el subíndice del elemento por el número estequiométrico del elemento, pero adicionándole la carga del elemento. Si el elemento cambia de estado de oxidación, entonces al hacer la suma ponderada entre reactantes y productos, donde los números estequiométricos van a cambiar de signo, entonces esta suma se convierte en una resta en la parte aritmética, lo que va a implicar que si la carga del elemento cambió, entonces vamos a obtener una diferencia neta. Pero si
la carga del elemento no cambió, vamos a tener una suma cero. En la mayoría de los elementos se obtienen sumas ceros, excepto en un par de elementos en una ecuación química de óxido-reducción. Y esa diferencia de cargas es lo que revela la presencia del electrón. Pero para ello debemos analizar las medias reacciones por separado. Eso implica necesariamente que para que esta ecuación dé cero, aquí no solo deben estar las sumas de las cargas de los elementos o del elemento, sino que también debe estar la suma de la carga del electrón para equilibrar a cero. Dicho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a emplear una propiedad de la suma, que es la propiedad asociativa, pero de manera inversa. Del mismo modo que puedo asociar los términos mediante el término sigma en la propiedad asociativa de la suma, puedo separar uno de los términos que se están sumando en esa suma general. Y ese término que se está sumando es el que corresponde al electrón. Por lo tanto, del electrón vamos a tener una triada que también está sumando, que va a ser el subíndice del electrón, que no está asociado a ninguna sustancia, el número estequiométrico del electrón y la carga relativa del electrón. Es importante que estamos analizando la carga relativa del electrón, que es el cociente entre la carga elemental del electrón sobre la constante de carga elemental. Cuando hacemos eso, el resultado es 1 negativo. Adicionalmente, los electrones siempre se representan como partículas aisladas, lo cual implica que su subíndice siempre va a ser 1 por definición. Entonces, en el siguiente paso de este proceso demostrativo, vamos a reemplazar esos valores. La carga relativa del electrón va como -1 y el subíndice del electrón va como 1 a secas, lo cual nos permite simplificar la expresión. 1 por el número estequiométrico seguirá siendo el número estequiométrico y el número estequiométrico por -1 es el negativo del número estequiométrico. Por lo tanto, el negativo del número estequiométrico más las cargas de todos los demás elementos van a ser igual a 0 en una media reacción. Por lo tanto, evidentemente la ecuación nos está diciendo el siguiente paso, que es despejar el número estequiométrico del electrón pasando al otro lado de la ecuación a sumar. Ahora vendría la pregunta, ¿de qué media reacción es esta ecuación? ¿De la de oxidación o de la de reducción? Y la respuesta es para ambas. Cuando hacemos la suma, vamos a obtener un valor que no solo es un número, por ejemplo 5, sino que también vamos a obtener un signo, que puede ser positivo o negativo. El 5 me va a indicar la cantidad de electrones a secas, pero el positivo también va a tener un significado. Si es positivo, significa que es un número estequiométrico positivo, y ya hemos definido hasta el hartazgo que los números estequiométricos positivos están asociados a los productos, y los números estequiométricos negativos están asociados a los reactantes. Por lo tanto, no solo deberemos estar atentos al resultado numérico, sino también al signo de este teorema, que vamos a denominarlo como el teorema del cálculo del número de electrones en una media reacción. Si lo aplicamos a la reacción completa, el número de electrones va a ser un 0 aparente, porque en una reacción química completa la carga se conserva y por lo tanto no hay evidencia de que exista un movimiento de electrones, pero en medias reacciones sí se puede hacer el cálculo. Equivalente eléctrico. Una vez que hayas calculado el número estequiométrico de electrones en una media reacción, es necesario acoplarla a su recíproca. La conservación de la carga implica que los electrones liberados durante la oxidación son los mismos que se consumen en la reducción. Cuando la cantidad de electrones es un múltiplo, simplemente elevamos el más pequeño usando el múltiplo para llegar al más grande, y posteriormente, utilizamos ese múltiplo para ajustar los números estequiométricos de toda la media reacción. En casos donde los números de electrones no son múltiplos, multiplicamos por el recíproco, ya que el producto de ambos será el primer múltiplo común. Independientemente de la técnica utilizada, el resultado será el equivalente eléctrico de toda la reacción a nivel molecular.
Esto asegura que la carga se conserve adecuadamente durante la reacción química. Recuerda, además, que todo el razonamiento que hemos planteado se lleva a cabo a nivel molecular. Sin embargo, las reacciones químicas ocurren a nivel molar. Por lo tanto, es crucial asignar a esos electrones una contraparte en coulombios. El equivalente eléctrico de una mol de reacciones se puede obtener multiplicando el número de electrones por el número de Avogadro y luego por la constante de carga elemental. En otras palabras, el número de electrones multiplicado por la constante de Faraday nos proporcionará la carga equivalente en coulombios de una mol de reacciones, un valor que llamaremos equivalente de Faraday. Este enfoque nos permite traducir la información molecular a una escala macroscópica, esencial para comprender las reacciones químicas en términos prácticos y cuantitativos. Analizando el balance de carga de una media reacción aislada. Observa que en la fórmula del número estequiométrico de electrones aparecen los números estequiométricos de las sustancias. Esto implica que este teorema puede emplearse para identificar los números estequiométricos, convirtiéndolo así en una técnica efectiva para el balanceo de materia. Para comprender estas técnicas en detalle, primero exploraremos cómo realizar el balance de carga de medias reacciones aisladas. Este enfoque nos permitirá abordar de manera sistemática la tarea de equilibrar las ecuaciones químicas, asegurando la conservación de la materia y la carga en cada etapa de la reacción. Determine si la siguiente media reacción es de oxidación o reducción, así como la cantidad de electrones por evento de reacción. Entonces vamos a tener cobre metálico en estado de oxidación 0, que va a producir sulfato de cobre 2. El anión sulfato es SO4 de dos cargas negativas. Y el cobre 2, este 2 nos dice que ese cobre se encuentra en estado de oxidación más 2. En primera instancia, lo que voy a hacer es balancear la materia. Ese sulfato no puede haber salido de la nada. Así que probablemente en la solución original habían iones sulfato 2 negativos, acuosos, disueltos por alguna otra sal. Establecido eso, sabemos que el anión sulfato no cambió de estado de oxidación. Así que nos vamos a enfocar únicamente en los cobres. Vamos a enfocarnos en los subíndices. Y a balancear la materia ahora sí. Un cobre que entra, un cobre que sale, un azufre que entra, un azufre que sale, 4 oxígenos que entran, 4 oxígenos que salen. Adicionalmente, el subíndice del cobre es 1 y el número estequiométrico es 1 en los reactantes. El subíndice del cobre es 1 y el número estequiométrico es 1 en los productos. Con esto ya podemos aplicar el teorema para la determinación del número de los electrones. Simplemente es comenzar a reemplazar. Primero entonces vamos con los reactantes. El número estequiométrico del cobre metálico es 1, pero como es un 1 de un reactante va a ir como 1 negativo, multiplicado por el subíndice del cobre en el reactante, que también es un 1, multiplicado por la carga del cobre en los reactantes, que es 0. Más, y ahora vamos a los productos. El número estequiométrico del cobre en el sulfato de cobre es un 1 positivo, multiplicado por el subíndice del cobre en el sulfato de cobre es un 1, multiplicado por la carga relativa del cobre en el sulfato de cobre, que es 2 positivo. Operamos los valores aritméticamente. 0 por cualquier cosa es igual a 0. 1 por 1 por 2 es igual a 2. Como es un 2 positivo, así que escribimos que deben haber 2 electrones, lo cual implica que esto es una semirreacción de oxidación y que la cantidad de electrones es 2 para un evento de reacción. Y para una cantidad molar van a ser 2 constantes de Faraday. Determine si la siguiente media reacción es de oxidación o reducción, así como la cantidad de electrones por evento de reacción. Vamos a tener 2 aniones peróxido a una molécula de oxígeno molecular. Vamos a escribirla. El anión peróxido es O2 con 2 cargas negativas
y va a producir una molécula de oxígeno en estado de oxidación de referencia 0. Entonces, cuando tenemos el anión peróxido de dos cargas negativas, eso significa que la carga relativa de cada oxígeno independiente es -1. Y aquí se puede ver la diferencia entre la carga iónica completa y la carga relativa por elemento. Nos vamos a enfocar en la carga relativa por elemento, que es -1. Adicionalmente, debemos identificar los subíndices, 2 en cada caso, y el número estequiométrico. Para ello, primero debemos hacer balance de materia. Como hay 2 oxígenos que entran, hay 2 oxígenos que salen. Por lo tanto, el número estequiométrico es 1 en cada caso. Con esta información ya tenemos balance de masa, ya conocemos el subíndice y ya conocemos las cargas relativas. Podemos aplicar el teorema para poder determinar el número estequiométrico de los electrones y su posición. Así que comenzamos. Primero con los reactantes. El número estequiométrico del oxígeno en el anión peróxido es 1, pero como es el anión de un reactante, entonces va a ser 1 negativo, multiplicado por el subíndice del oxígeno en el peróxido, que es un 2, multiplicado por la carga relativa de cada uno de esos electrones, que es -1, más, en el siguiente, no vamos a reemplazar ni número estequiométrico ni subíndice porque la carga relativa es un 0 y 0 por cualquier cosa es igual a 0. Así que operamos los valores. Negativo por negativo da positivo, así que se cancela y el resultado es un +2. Entonces el 2 implica que hay 2 electrones fluyendo y que sea positivo implica que va del lado de los productos. Por lo tanto, del lado de los productos ubico 2 electrones. Lo cual implica que esto es una semirreacción de oxidación, ya que los oxígenos están perdiendo electrones, lo cual tiene sentido cualitativamente porque pasamos de oxígenos cargados negativamente a oxígenos con carga 0. Por lo tanto, en efecto, han perdido electrones. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.